Primera carta de Tesalonicenses, capítulo 1. Vamos a leer versos 2 y 4. De 2 al 4. Leemos la palabra de Dios honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice así: Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Padre, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia y por tu verdad. Gracias, Señor, por permitirnos estar reunidos en este lugar donde tú nos has permitido levantar un altar a tu nombre, donde tú, Señor, nos has permitido reunirnos como familia, donde tú nos has permitido refugiarnos, Señor, bajo tus alas, donde tú nos has permitido congregarnos como hijos tuyos, donde tú nos permites cada día aprender de tu palabra, servirte y honrarte. Y por ello, Señor, venimos delante de tu presencia, no como necios, sino como necesitados de ti, necesitados de tu grande amor, necesitados de tu grande misericordia, para que tú, Padre mío, perdones nuestros pecados. Sí, Padre mío, rogamos que perdones mi pecado, que me limpies de mi maldad, Señor, que me ayudes, Señor, a mantenerme limpio delante de ti. Crea en mí, oh Dios, un espíritu nuevo que te alabe, que te adora, que te exalte. Renuévame, Señor, cada día conforme a tu voluntad. Renuévame, Dios, mi mente y mis pensamientos, mi corazón, Señor, y mis sentimientos. Renueva mi alma, Señor, y mis emociones, para que yo pueda, Dios, sentir ese gozo, esa libertad y esa paz de poderte servir y honrar. Ayúdame, Señor, a enderezar aquellas cosas torcidas que puedan estar en mi vida. Ayúdame, Señor, a allanar aquellas cosas ásperas de mi vida. Ayúdame, Señor, a vencer y a ser fortalecido en aquellas áreas débiles de mi vida. Ayúdame, Señor, por tu amor y tu misericordia, a crecer en aquellas áreas donde me he quedado estancado, Señor. Por Jesucristo te lo pido y te lo suplico. Ayúdame, Señor, porque siempre he creído que separado de ti, nada podré hacer. Gracias te doy, Señor, por honrarme en este día de poderte servir. Y gracias, Señor, por permitirme estar aquí en pie todavía. En el nombre de Jesucristo, a ti te doy la gloria y la honra. Amén. Pueden ponerse cómodos, mis amados hermanos. El progreso de la vida cristiana. El progreso de la vida cristiana. El progreso de la vida cristiana. Hermanos, cuando nosotros venimos a
a los pies de nuestro Señor y Salvador Jesucristo y nos entregamos a esa fe, a esa voluntad, nos parece, hermanos, que ya hicimos todo en la vida. Nos parece que eso es el todo de la vida de un cristiano, o eso es todo lo que teníamos que hacer en esta vida. Rendirnos, entregarnos y ahora pertenecer a una identidad religiosa, entregarnos a una forma de doctrina y ya está, hasta ahí llegamos. Ahora nos queda únicamente estar esperando recibir y hasta ahí nomás llegamos. Miramos aquí, hermanos, que el apóstol Pablo, la visión que tenía para una iglesia era que la iglesia progresara. Por eso hablamos del progreso del cristiano, la vida del cristiano. Un progreso. No es que la iglesia quedase estancada, sino que la iglesia pudiera tener un progreso. Y el progreso se va a notar o se va a ver en base a un desarrollo, en base a un crecimiento, en base a un desempeño. Miramos que el apóstol Pablo, como en la carta anterior que estuvimos viendo, creo que fue el martes, a los Colosenses, en el capítulo 1, donde hablaba de 7, les mencionaba 7 virtudes, aquí lleva un poquito más específico. Esta carta se escribió alrededor del año 51, se dice, algunos teólogos dicen que fue la primera carta que escribió el apóstol Pablo, alrededor del año 51 después de Cristo. Hay otros dicen que la primera carta fue Santiago, pero hay otros que dicen que esta fue la primera carta que escribió. Entonces, hermanos, el propósito de esta carta es dar a conocer ciertas verdades que estimulan y estimularon la fe de aquellos hermanos de Tesalónica. Pero deberíamos de conocer quiénes eran esos hermanos. Y esos hermanos los podemos hallar en Hechos capítulo 17. Eran un sinnúmero de personas paganas, pero paganas como con todo el término de la palabra pagano. Eran idólatras. Eran personas que le creían hasta en la santa mantequilla, pero ellos creían en algo. Y hermanos, cuando el apóstol Pablo le escribe con un corazón gozoso, con un corazón lleno de gozo, de alegría, un corazón bien motivado. Y les dice, damos siempre, verso 2, gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. ¿Cuál era la memoria que traía a la mente el apóstol Pablo? ¿Cuál era la memoria de aquellas personas? ¿Cómo era cuando el apóstol Pablo, cómo visionaba aquella iglesia o cada miembro de aquella iglesia? Me imagino, hermano, que no eran con rostros pálidos, no eran rostros demacrados, no eran rostros amargados, no eran rostros decaídos del semblante, sino que eran rostros llenos de gozo y fe en el Señor. Dice, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro, número 1, de la obra de vuestra fe. Número 1, él se acordaba de la obra de vuestra fe. ¿Cuál fue lo más impresionante para el apóstol Pablo de recordar aquella iglesia o aquel grupo de personas? Que la obra de la fe que habían hecho era una conversión genuina. Oiga bien,
La primer obra de fe había sido una conversión genuina. No había sido solo algo mecánico o algo usual por todo el mundo, de levantar la mano o repetir una oración o decir ya estoy en lo que estoy y simplemente hasta ahí llegar, sino que había sido la conversión de una obra genuina. En el verso 9, por ejemplo, hermanos, dice así: porque ellos mismos cuentan, los de Macedonia, de Acaya, que eran vecinos, ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios. Cómo se convirtieron de los ídolos a Dios. Vayamos allá a Hechos capítulo 17. Hechos capítulo 17. Vamos a leer el verso 1 y después pasamos al 22 y 23. Dice en Hechos 17, para que tengamos una idea de la iglesia que venía a la memoria el apóstol Pablo, de cada miembro de esa iglesia, cómo lo recordaba y por qué causaba una impresión tan fuerte al traer a la memoria a estos hermanos. Dice: mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Versos 22. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que soy muy religioso, porque pasando y mirando vuestros, ahí está en plural, santuarios, está en plural, hallé también un altar en el cual estaba inscrito: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. No es que eran cristianos, sino que era una ciudad tan entrada al paganismo que tenían una galería, como una pared llena de nichos, y en cada nicho había una estatuilla de diferentes dioses. Y entonces, si unos querían honrar a Venus, si otros querían honrar a Júpiter, si otros querían honrar a la cucaracha o al hormigón, a los que hubieran ahí, el santo cucaracha, santo hormigón, etcétera, o la santa mantequilla, pero ellos adoraban los que se les ocurriese, hermano. Y por si acaso, oiga bien, se le escapaba algún dios, entonces dejaron un espacio donde decía: al Dios no conocido. Ah, aquí no está mi Dios. Ah, pues ese debe ser el mío. Entonces iba a ese, aunque no fuera el suyo. Entonces Pablo aprovecha la oportunidad para predicarle del Dios verdadero a ese, y no porque ese era el lugar de Dios, sino porque les dice: a ese Dios que ustedes no conocen es al que vengo a predicarle. Pero miren qué hermoso es que ahora Pablo les dice que se acuerda de ellos y de vuestra fe, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre y de la obra de vuestra fe. ¿Cuál fue la obra de la fe de esta gente? Una conversión genuina. ¿Cuál ha sido el resultado de tu fe? Pregunto y no me responda. ¿Cuál ha sido el resultado de tu fe? ¿Has creído de todo corazón en el Dios que se te predicó? ¿Te has entregado, como le leíamos hoy en la clase a los niños,
dice el texto, amarás a tu Dios, al Señor tu Dios, con toda tu corazón, con todo tu alma, con toda mente. Y le enseñamos a los niños qué significaba eso. Y dije, cuando estaba enseñando esto, ¿será que allá los hermanos en la iglesia saben qué significa eso? Porque es el primer gran mandamiento que hay. Adorarás, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. No dice con una parte. Con todo tu corazón. Quiere decir con todo tu sentimiento, con todo tu amor, con todo tu sentimiento. Pero después dice con toda tu alma. ¿Qué representa el alma? Las emociones. Con todas tus emociones. Nosotros nos emocionamos de estar aquí. ¿O qué causa más emoción en nuestro corazón? ¿Venir a un culto o que llegue un familiar a visitarnos? ¿Venir a un culto o quedarnos viendo las novelas? ¿Qué causa más enojo? Aquellos capítulos estremecedores que es cuando se va a desenrollar el chisme que estaba enrollado en toda la novela. Ahora le va a decir la verdad y no se la dice, se la dejan para el próximo capítulo. Y usted perdió venir al culto por estar esperando que le dijeran el chisme que usted ya lo sabía. Eso le da más emoción que estar siendo edificada en la palabra de Dios. Todas tus emociones. Y las emociones causan una reacción en nuestro cuerpo. Mire, la alegría o la tristeza puede causar la misma reacción. Hay gente que llora de alegría y hay gente que llora de tristeza. Hay gente que se ríe de alegría y hay gente que se ríe de tristeza o de dolor. ¿Y a usted qué le causa venir aquí? Gracias. ¿Le causa alegría o tristeza que se perdió algo que dejó hoy de hacer? Estamos hablando del progreso de la vida del cristiano, del creyente. Pero cómo entregó su vida al Señor. Y después dice, con toda tu mente. Y la mente representa nuestros pensamientos. Nuestros pensamientos. Que pensemos bien las cosas, cómo estamos creyendo y confiando y creciendo en el Señor. Medita en tu mente cómo va el progreso de tu vida espiritual en los caminos del Señor. Amaste a Dios con todo tu corazón, amas a Dios con toda tu alma, amas a Dios con toda tu mente. Porque esta gente, hermano, se entregó de todo corazón. Y por eso pudo haber experimentado una conversión de los ídolos al Dios verdadero. Es lo que está diciendo. ¿Cómo os convertiste de los ídolos? Pero no solo se convirtieron de los ídolos, hermano, sino que hubo otra característica ahí, dice el verso 3 de Primera de Tesalonicense. Acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre, de Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe. Ya miramos que la primera parte, la obra de la fe, es la conversión. Pero también hay otra característica muy importante ahí, del trabajo de vuestro amor. Del trabajo de vuestro amor. Por eso le estaba diciendo ese texto, que habla del amor, amarás al Señor. Porque dice que el trabajo que ellos desarrollaban en la iglesia era el resultado del amor que ellos sentían por la iglesia. El trabajo que usted haga aquí en esta iglesia va a mostrar cuánto usted ama a esta iglesia. Y dependiendo cuánto ame aquí a esta iglesia, se ama al Señor. Y usted dirá, ay, esta iglesia es Dios. Es miembro del cuerpo de Cristo. Porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Nosotros no somos únicamente el cuerpo, diría yo, somos un miembro
de su cuerpo. Así que no puede decir que ama a Dios si no está amando su obra, no está amando su cuerpo, no está amando su iglesia. Entonces el resultado de su amor para con la iglesia, para con Dios, se va a ver el amor que usted tenga para con esta iglesia. ¿Cuánto ama a su iglesia? ¿Cuánto se apasiona por su iglesia? ¿Cuánto se entrega por su iglesia? ¿Cuánto está pendiente porque la iglesia vaya caminando, porque la iglesia vaya creciendo, porque la iglesia vaya alcanzando cada una de sus metas, cada uno de sus objetivos, para que la iglesia vaya avanzando en medio de esta difícil tarea de predicarle a este mundo, en este caso a esta comunidad? ¿Cuánto usted muestra ese amor para con Dios y para con su iglesia? Porque aquí dice que se acordaban el resultado de la obra de vuestra fe, pero el resultado de la obra, de la conversión de ellos, se miraba en el trabajo que ellos dedicaban ahora a la iglesia. Oiga bien, no es cuestión de decir, sí, yo amo a la iglesia y le da lo mismo venir que no venir. No es decir, yo amo a la iglesia y no se preocupa si hay para pagar la luz o si no hay para pagar la luz. Eso es fácil decir, llenarse la boca. Sí, esta es mi casa y no me cuesta ni un clavo que haya pegado. Sí, esta es mi casa y yo ni siquiera un brochazo le he pasado, ni la escoba paso, y esta es mi casa. Esta es mi casa y miro que hay un tubo reventado y dejo que siga tirando agua. Ahí se mira verdaderamente el amor. No necesita tener millones para reparar un tubo. Y no tiene un pedazo de tubo, por lo menos un pedazo de plástico, de esas bolsas de gabacha, pero se le mira la intención. Pero se mira el amor, hermano. Estar pendiente de las necesidades. Uno debe estar pendiente de las necesidades del lugar, pienso yo. Ver qué falta, ver qué está bien, qué está mal, ver, está renque esta mesa, pues renquémoslas para que quitémosle las otras patas para que quede pareja, no, reparémosle la pata para que quede normal. Y no tirarla al olvido. Ahí después. Hermanos, dice el versos 9. ¿Cuál en el progreso del cristiano? ¿Cuál fue el propósito por el cual esta gente se convierte a Dios? Esta gente, mire bien, yo les dije que le iba a hacer, todavía no me he metido a eso hasta después, tal vez de la asamblea. Después que entreguen los hermanos los informes, quiero ver cómo van los informes. Les iba a traer una enseñanza acerca de las razones por qué dar. Hermanos, y esta gente, ¿sabe lo que hacía cada uno cuando llegaba a esas ciudades y estaban esos nichos con sus ídolos? ¿Saben qué es un nicho, verdad? ¿Saben qué es un nicho? Un nicho es como un cuadro así, incrustado en la pared, como que yo abro un hoyo aquí, un recuadro que le llaman, y ahí ponga un muñeco. Esos son nichos en las paredes, ¿verdad? Entonces había unos nichos, unos altares, y eso, ¿verdad? Cada uno, el que llegaba, ¿sabe lo que llegaba a hacer ahí? No es que se llegaban solo a persinar, porque ni se persinaban eso. Llegaban a pagar promesa, o llegaban a hacer promesa, o llevaban ofrenda a aquel Dios en que ellos creían. Y habían unos, hermanos, que los efesios, ¿saben lo que hacían la mayoría de los efesios? ¿Por qué peleaban por Diana? Que ahí sale también que se armó un alboroto en Éfeso. ¿Y por qué peleaban por Diana los que vendían los templecillos de Diana? Porque donde estaba la diosa Diana, había, por lo menos dicen que habían, algunos comentaristas, 40 mujeres y hombres al servicio de aquellos que fuesen a pagar una ofrenda física. Ustedes ya me entienden. Y pagaban de esa manera ofrenda física.
Entonces era un hombre y quería pagarla con una de las mujeres que estaba ahí, como una sacerdotisa, dice sacerdotisa. Entonces usted le llevaba un tributo a esa sacerdotisa, la sacerdotisa pagaba de ahí daba una parte a los que administraban esos templillos, y ella venía y iba a resolverle su problema de la promesa que había pagado. Y también habían hombres, porque también llegaban mujeres a pagar promesa o por cualquier otra cosa desviado, ¿verdad? Pero a eso se dedicaban y se pagaban esos tributos. No es que llegaba solo a verlo, ay, qué lindo tienen a Santa Caralampio, no sé cómo le llaman, San Caralampio, qué lindo se mira, ya. Pagan tributo. Bueno, aquí están varios hermanos que cuando fuimos a Cinco Pinos, ahorita que mencioné a ese bandido, lo andaban cargando, ¿recuerdan? Y lo andaban bailando de casa en casa. Y en cada casa tenían que dar algo para la festividad de ese santo San Caralampio. Cada casa que lo llevaban, lo tenían ahí un rato, supuestamente para que el santo bendijera esa casa, pero el de la casa tenía que disparar para la celebración. Oiga bien, yo sé que aquí hay hermanos que disparan, pero hay otros que ni en defensa propia. Y dice que la segunda virtud del progreso del cristiano fue que ellos se entregaron de corazón, hermano. Pero dice que se entregaron con un propósito, verso 9, y cómo os convertisteis de los ídolos, porque déjeme decirle que, y usted dirá, yo nunca tuve un ídolo, usted jura que nunca tuvo, y lo mantiene en mera sala y con un altar hermoso, y en un nicho hermoso, porque hay gente que idolatra su televisión. Hay gente que idolatra su celular, no se lo toca a nadie, ni me lo quedé viendo siquiera. Hay gente que idolatra ese celular. Ni quiera Dios que por quitarlo de aquí y lo ponga y ahí, ¡ay, se me cayó! ¡Bangán cayó! Para que explote esa bomba en gasolina. Hermano, si es cualquier cosa eso. Cualquier cosa. Yo lo mantengo en el suelo para que no se me caiga, hermano. Ahí lo mantengo. Hay ídolos, hay hombres y mujeres que han hecho ídolos de sus trabajos, de sus estudios. Conozco a uno que iba a la iglesia, se bautizó, un joven entregado, pero después como que se llenó su pecho de orgullo, oiga bien, y se volvió hasta narcisista. Él se sentía, no sé, el guapo, el bestseller, no sé qué se sentía, pero hasta iba al gimnasio para verse sus músculos, fisicoculturista, etcétera. Y dejó a la esposa, dejó a los hijos, porque ya después como que ella era poca mujer para él, ella era muy feíta, ella no era tan atractiva para él, ella era muy mayor de la edad. Le estoy hablando de gente cristiana y bautista, no le estoy hablando del prójimo, gente cristiana y bautista. Pero y como él había alcanzado un trabajo, coronarse como administrador de empresa, entonces le parecía que iba a administrar la NASA tal vez. Y él comenzó a subestimar a la esposa, a dar unos trabajos de administrador, estuvo en otro país. Al punto, hermanos, que como él sacó un estudio en una centro de estudios superiores, ¿cómo se llama? Ni me acuerdo cómo se llama, pero hay un centro de estudios superiores para licenciados, etcétera. Entonces él decía, no, ¿cómo yo voy a estar un no sé qué? No, ella a la par mía más bien arruina mi currículum, dice. Sí, y caminaba él en el aire, y camina pues todavía en el aire. Hermanos, este tipo de personas así, ¿creen ustedes que se hayan convertido de corazón?
Pero así hay muchos cristianos, hermano. Muchos cristianos que tienen como ídolo un trabajo. Todo pueden dejar aquí, pero menos su trabajo. Todo pueden dejar pasar, pero menos su trabajo. Si el día que se muera, o el día que lo corran, o el día que se jubilen, al día siguiente ya está el repuesto. Cuidado, lo tienen antes de que usted se vaya. Antes que usted se vaya, ya tienen a la persona seleccionada. Más joven, más intrépida, más proactiva, con mejor currículum y todo. Y si están esperando que usted se vaya para integrar al nuevo, y usted está creyendo que usted es indispensable ahí. No, hermano. Y hacen un ídolo. Hay otras que hacen ídolo a los hijos. A los hijos lo idolatran tanto, más cuando son hijos únicos. No dejan que se le pare ni una hormiga, ni un zancudo, porque hacen un escándalo. Hay otras que idolatran al marido, o el marido a la esposa. Hay otros que idolatran su casa, no la pueden dejar sola porque ni quiera Dios. Hermano, si por lo menos, aunque usted esté ahí, pues si los ratones entran, las cucarachas entran, todo entra. Y el ladrón, aunque usted esté, lo duerme y se metió y ya está. Así que ni usted lo va a cuidar bien la casa, mejor que deje que se la cuide el Señor. Vayan a ver mi casa, ¿quién la está cuidando? Te va a decir los perros. ¿Cuáles? Si están dormidos, son infelices. Durante más de 20 años, 27 años la ha cuidado el Señor esa casa. Siempre ha quedado sola y ni preocupación nos da. Que vamos a salir en carrera porque la casa está sola. A veces de aquí, hermano, hemos llegado a las 9:30, 10 de la noche. No me preocupa. Sé que es por una buena causa que está sola. Y a veces la dejamos sola por andar de vago, pero para venir al culto, no, pastor, no puedo, está sola la casa. Pero cuando salen de vago y se pierden unos días, ahí sí la pueden dejar sola. Hermanos, esta gente se convirtió de los ídolos. Se convirtió de los ídolos. ¿Cuáles ídolos todavía a usted lo están estorbando en su corazón, que no le permiten servir al Dios vivo? Porque esta gente renunció a esos ídolos, abrazó la fe en Jesucristo con el propósito, dice, para servir al Dios vivo y verdadero. A lo que le hemos servido en este mundo no son Dios y no son verdaderos, son falsos. El marido hoy lo tiene, mañana no. La esposa hoy la tiene, mañana no. Pero si usted se convirtió de corazón, usted se muere y se va con Cristo todavía. Así que no lo va a tener solo aquí en vida, lo va a tener por toda una eternidad. Yo estoy metiendo una apelación para que cuando yo me muera, Cristo me lleve, mi esposa no se case y allá podamos seguir adelante. Una apelación. Sí. Estoy metiendo una apelación, aunque ella no quiera. Allá le espero, yo le digo. Entonces, hermano, ¿con qué propósito usted se convirtió al Señor o se ha convertido? ¿Está sirviendo a Dios? Yandir. ¿Están sirviendo a Dios? Pablo le dice a los Gálatas, hermano, ustedes corrían bien. ¿Qué le estorbó para no seguir corriendo bien? Aquí han habido hermanos que han comenzado muy bonito en la fe, caminando bien, progresando en su vida espiritual, pero de pronto, se estancaron, se frenaron, como que se frenaron con la doble puesta que después ya no lo hacen ni arrancar, hermano. Cuesta que despeguen. ¿Por qué? ¿Será que se regresaron a sus ídolos viejos que habían botado? ¿Los fueron a sacar de donde los tenían guardados? Porque no los botaron, simplemente estaban guardados. ¿O realmente los echaron a la basura y quizás solo están desmotivados? Pero ¿qué pasó? ¿Por qué no están sirviendo con esa fe, con ese entusiasmo, con ese amor, con ese gozo al Dios verdadero, hermano? Se necesita, hermanos, que sirvamos aquí. Necesitamos también, hermanos, que sirvamos allá en Villa Jerusalén, que trabajen en Villa Jerusalén. Necesitamos, hermanos, para ir a trabajar allá también, no sé cómo le llaman a ese barrio,
No sé si ya tiene nombre. ¿Cómo se llama el barrio, Iván? María, ¿cómo se llama el barrio donde tenés tu casa? Villa Esperanza, ¿ves? Todavía ellos tienen esperanza. Nosotros no tenemos esperanza ahí. Y ellos ya tienen esperanza. Necesitamos ir a trabajar. ¿Saben qué? Hermano Jorge me dijo que ya lo han ido a invitar 2 o 3 veces. Los 20. Ya llegaron a invitarlo 2 o 3 veces. Vamos a ver qué día vamos a hacer escuela dominical ahí. Pero ¿qué pasa con los hermanos de escuela dominical? No quieren. Mire, yo le diría al hermano con todo respeto, tiene que hacer un programa, porque un día están toditas las mujeres aquí metidas. Otro día no vienen todas, vienen 4. No hubo. No vinieron, no hubo. Imagínense pues. Y el domingo pasado habían como 10 mujeres metidas aquí. ¿Qué pasó? ¿Dónde está ese amor por servir a Dios? Y necesitamos que ustedes se entrenen aquí, que es más fácil que ustedes vayan aprendiendo para ir a hacer la escuela dominical allá a Villa Jerusalén, para ir a hacer la escuela dominical allá a Villa Esperanza. Necesitamos maestros, hermano. Pero ese es parte del progreso de la fe cristiana. Pero la mayoría de aquí, lo siento, pastor, estoy ocupado. Lo siento, pastor, no puedo. Lo siento, pastor, no quiero. Porque no es que no pueda, es que no quiere. Porque si ustedes creen que yo fui, es más, honestamente, yo no quería tener esta responsabilidad. Por años me estaban instando a hacerlo. Yo no quería, hermano. Créame, yo no quería. Yo le huía a esta responsabilidad porque yo sé que es una responsabilidad. Yo con el primer estornudo, yo quería salir en carrera de aquí, porque yo no quería. Yo le decía a los hermanos, cuando me decían, pastor, no, yo no soy su pastor. Yo solo soy el líder aquí, pero no soy su pastor, le decía. ¿Me acuerda, hermana Sonia? Todavía estoy estudiando, pero todavía no, nada que ver, le decía. No quería. Pero no es del que quiere ni del que corre, sino del que Dios llama y tiene misericordia. Esta gente se convirtió con el propósito de servir a Dios. ¿Con qué propósito? O sea, parece que mi motivación, bueno, ahí le estamos haciendo capricho, créame. Tenemos buena competencia ahí porque ahí donde pasan los buses, todas las cuadras sacan a sus chavalos porque paran como 3, 4 buses de diferentes iglesias. Ahí están al escoger. Pero ahí estamos haciéndole capricho. Yo pensaba llevarme a Yandir, que me acompañara también a hacer escuela dominical. Sí, créanme. Entrenarlo, prepararlo, así como estoy yendo Roxana. Así como estoy yendo Jazmín. Jazmín llegó ahora, ya estuvo en la enseñanza por lo menos. Yo le estoy enseñando de la manera más sencilla, más práctica. Si Dios lo permite, ya el próximo domingo le llevo una pizarra. O ahí tengo un material para una pizarrita, llevarla y hacerles muñequitos a los niños ahí. Hermano, pero yo quisiera saber cuál fue el amor con que usted se entregó al servicio del trabajo. Mire, si usted recuerda, vayamos a Apocalipsis, hermanos, capítulo 2. Discúlpeme que a veces me pegue, pero es que ya... El verso 2 le habla el ángel, escribe al ángel de la iglesia, le dice que está en Éfeso, es el verso 1. Le escriben al pastor de la iglesia. Yo conozco, le dice, ¿qué cosa conoce? ¿Y qué más? Le pregunto, ¿entendemos por eso arduo trabajo? ¿Cree usted que aquí en la iglesia se hace un arduo trabajo? ¿Usted cree que con lo que ha venido a hacer en la iglesia, y no es que yo lo minimice, sino que usted considere que lo que usted ha venido a hacer en la iglesia ha sido un arduo trabajo? Con el servicio que usted presta en la iglesia, ¿es un arduo trabajo?
¿Saben qué es un arduo trabajo? Por ejemplo, los hermanos que trabajan en la construcción, es pesado ese trabajo. Pesado, cansado y asoleado muchas veces. Y no es que los que trabajan en oficina no sea arduo, no, también ahí les ponen sus tareas. A la doctora donde paso consulta tiene que pasar por lo menos, creo que son 20 pacientes que tiene que chequear en el turno. Y después dice que después de eso pasa, si le toca turno, pasa a hacer turno y se va hasta el siguiente día. Ese es un arduo trabajo, porque tiene que lidiar con los pacientes que se ponen a gritar que nunca los pasaron. La hermana Rosa todavía está en la zona franca, ¿verdad? Ahí es un arduo trabajo, hermano. Y así, la Arlen dice que tiene arduo trabajo, como ahí en la área de contabilidad, y es un arduo trabajo estar quemando cables con esos números. Ahí no se le puede pasar un número porque ya le marca error el estado financiero y es problema. Arduo trabajo también el que hacen en la casa todo el día las mujeres, lavar las pocos de ropa todos los días. Saber que van a limpiar todos los días. Y después las mujeres, ¿y qué hago de almuerzo? Porque todos los días cocinan. Aunque cocinen lo mismo, arroz, frijoles y tortilla y queso, guineo y queso, siempre se están preguntando qué voy a hacer ahora. Bueno, ahora no voy a hacer arroz y frijoles, voy a hacer frijoles con arroz, dice. Pero ya cambiaron. Y no lo hacen con plátano, lo hacen con guineo, o harían el guineo por la tortilla, pero ya cambiaron. Pero las mujeres también estar pensando, estar limpiando, estar arreglando, estar desempolvando las cosas. También es un arduo trabajo y es cansado de todos los días. Pero lo que quiero es que lleguemos a hacer un balance. Ese es el mismo trabajo que hacemos aquí en la iglesia. Tan así de fatigado, tan así de entregado, tan así de dedicado. Hermano, en seguridad, es un arduo trabajo, desvelado. A veces le toca redoblar turno o pasar 24 horas sin pegar los ojos. ¿Quién sabe? Yo me les duermo. Créame, yo me les duermo. Y si se les gusta, bueno, si no, también, pero yo me les duermo. Hermanos, allá en Juan, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 10 creo que es. Capítulo 10. Dice, pues no es aquí en el capítulo, ya me perdió donde lo tenía, pero es aquel texto, creo que yo, donde dice, trabajad, no trabajéis por la vida, por lo que perece, sino trabajad por el alimento que a vida eterna permanece. Creo que era aquí en el capítulo, pero no recuerdo, pero no quisiera atrasarme más. Hermanos, a veces nosotros de igual manera estamos más afanados en las cosas de esta vida y venir a la iglesia nos resulta cansado. Venir a la iglesia nos resulta, hermanos, agotado. Tan agotado que no queremos levantar un pie de la casa para venir. Pasan afanados todo el día, que ya cuando llegan la tarde ya se agotaron toda su energía para alistarse y decir, ir a la iglesia. Tengo que bañarme. No se preocupe, aquí nadie le va a preguntar. Tengo que alistarme. Bueno, eso sí, no lo andamos poniendo, pero no importa. Pero lo que viene a hacer aquí, yo les he dicho mucho, es a relajarse. Porque lo que vienen es a sentarse, a escuchar. Y es tan relajado el culto, hermanos, que no somos escandalosos de brincar, de aplaudir, de gritar, que es tan relajado el culto que hasta se duermen algunos. Sí, hermano. Y se está perdiendo eso, que hasta se duermen algunos, sabrosos. Hermanos, ¿con qué propósito? ¿Cómo va el progreso de su crecimiento? El progreso de su vida cristiana. ¿Cómo usted sirve a Dios? ¿Por qué causa usted se convierte de su vida pecaminosa, pagana y todo lo que tenía? Pues yo no sé el repertorio que usted tenía. Yo sí conozco el rosario que tenía yo.
Pero ¿con qué propósito usted se convierte? ¿Para seguir llevando una vida pasiva? ¿O solo para tener una identidad? Yo antes era mundana, ahora soy cristiana. Yo antes iba a la iglesia católica, ahora voy a la iglesia bautista. Yo antes iba a una misa y ahora voy a un culto. Antes iba los domingos y ahora de vez en cuando los domingos. ¿De eso se trata? Esta gente tuvo una verdadera conversión porque la tuvo con un propósito. Y su progreso fue notorio. Miremos que el progreso fue tan notorio, hermanos, que sigue diciendo, y el último punto, ahí lo vamos a quedar, dice el verso 3 de Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe. Ya miramos que la obra de fe fue una verdadera conversión al Dios vivo. Se convirtieron de los ídolos. Del trabajo de vuestro amor, dice que ellos se convirtieron para servir al Dios vivo, para servir al Dios vivo. Y lo último, y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. La constancia de vuestra esperanza. ¿Sabe cómo se ve también los cristianos, cómo se les refleja el amor de Dios en su vida? Con una constancia. No es que comenzaron bien, comenzamos enero bien, ya febrero venimos medio bien, ya marzo nos fuimos a pique porque vino Semana Zángana. Nos perdimos. Una constancia es algo continuo, algo repetitivo, sin intervalos, es algo constante. Pero dice que era algo constante en la esperanza. Yo siempre le he dicho, he visto hermanos que olímpicamente, si viene martes no viene jueves, si viene jueves no viene martes, y si viene martes y jueves no viene domingo. Y si viene domingo, no viene en toda la semana, porque ya cumplí, dice. Domingo es el día del Señor, martes y jueves no, dice. Ya con el domingo, full extra. Entiendo que hay hermanos que tal vez viven lejos, o hermanos que tal vez tienen trabajo en turno y no pueden venir por el turno del trabajo, pero aquellos hermanos que están a una cuarta de la iglesia, yo creo que era más largo cuando jugábamos la guerra en un círculo y salían en carrera uno para que lo agarraran. Era más largo lo que corríamos cuando estábamos jugando el pe congelado o arriba, que la distancia que tienen ustedes, la iglesia. Media cuadra, 30 varas, media cuadra. Si el más largo, ¿quién es el más largo aquí? Los hermanos dicen, no, pero los que viven aquí cerca, ¿quién es el más largo? El más largo es Yandir. Hermano Byron es el más largo. No, hermano Pedro también está retiradito, hermano Pedro. Y viene temprano y está, hermana Gladysela. Pero el más largo de todo es Yandir. Pero a pesar de eso, Yandir está aquí puntual. Hermanos, a una cuarta les queda más larga la pulpería, la miscelánea que le dicen del millonario. Y van a ir fielmente si tienen que ir a cocinar. Les queda más larga la parada de la 63. Y si tienen que irse al parque o de vago, se van a caminar debajo del sol cruzándose la cancha pelada. Pero a la iglesia, hermano, ¿qué cuesta? No, pastores. ¿Cuál es su esperanza? Dice que la esperanza, la constancia de la esperanza, ahí se muestra y se manifiesta el amor de Jesucristo. Dice el versos 10. ¿Cuál era la esperanza que tenía esta gente? La esperanza que los tesalonicenses tenían en los ídolos era que el ídolo le prosperara su viaje, que el ídolo le mejorara su situación, que el ídolo le ayudara a cambiar las circunstancias tal vez que tenían. Pero una vez que ellos conocen al Dios vivo y verdadero, esas perspectivas pasajeras cambiaron.
y ya no tenían la fe puesta y la esperanza puesta en aquellos ídolos que eran esperanzas pasajeras, sino que la cambiaron por la verdadera esperanza, el verdadero anhelo, la verdadera pasión que cada cristiano debería tener, hermano. ¿Y sabe cuál es el verdadero anhelo, la verdadera esperanza y la verdadera pasión que deberíamos de tener cada uno de nosotros? La segunda venida de Jesucristo. El primer acontecimiento maravilloso que vino a este mundo fue la primera venida de Jesucristo. Y no solo lo digo porque, claro, es pastor, claro, es de la iglesia, es religioso. No, fue un acontecimiento tan maravilloso que cambió la historia. La historia de la humanidad fue cambiada con solo la venida de nuestro Señor Jesucristo, la primera venida de Jesucristo. Cambió la historia, cambió las edades, hermano. Las fechas se dan antes y después de Cristo. Cambió hasta la fecha, las edades. Cambió la forma de pensar. Cambió, hermano, la forma de creer. Cambió la cosmovisión del mundo y del universo. Por eso la primera venida de Jesucristo fue un evento tan maravilloso, tan trascendental, que transformó el mundo por completo. No solo el Medio Oriente, no solo la vida de algunos cristianos, transformó el mundo por completo. Ahora imagínese la segunda venida. Solo póngase a pensar, si la primera venida transformó el mundo, ¿cómo va a impactar la segunda venida de Jesucristo? Donde viene a establecer su reino, donde viene por su iglesia, donde viene a restaurar todo un mundo perdido y viene a establecer su reino. ¿Cómo va a impactar? ¿Y usted no se emociona con la segunda venida de Cristo? Pero si viniera un familiar hasta que brinque una uña pensando a ver qué le trae el imperio, ahí hasta lo va a esperar al aeropuerto, aunque sea un primo, un tío lejano. Tía, ¿se acuerda de mí? Sí, para ver qué le traen. Pero con la segunda venida de Jesucristo, ¿usted se emociona, hermano? Para nada. Para nada. Pero esta gente, cuando cambió, se convirtió y se dedicó a servir al Señor, su progreso fue tan evolutivo, tan grande, su desarrollo, su crecimiento espiritual, que dice el verso 10, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. ¿Oíste, Mario? Quien nos libra de la ira venidera. Esto es hermoso. Esperar que Jesucristo lo libre de la ira venidera. ¿Y cuál es la ira venidera? Todo el proceso que va a conllevar la tribulación y la gran tribulación. Los juicios que Dios va a derramar sobre este mundo impío y pecador. Dios, Jesucristo, va a venir para librarlo a usted y a mí. Si es que esa es su esperanza. Si esa es su esperanza, Cristo viene para librarlo. Y con eso, más que suficiente para estar esperando cada día que venga Jesucristo. ¿Será hoy? Pasó el día. Señor, no fue ayer, ¿será hoy? Y entre tanto que será hoy, no es que se va a estar poniéndolo a esperar ahí aún así en la ventana. Trabaje para Él, para que cuando venga lo haya haciendo así. Bienaventurado el siervo cuando su amo regrese y lo haya haciendo así, trabajando para la gloria del Señor. Quiero decirle a mis amados hermanos que han trabajado, que han servido, que Dios no es injusto para olvidarse del trabajo en que hemos servido. Aquellos que han servido al Señor de alguna u otra manera, no es que Dios se haya olvidado de ellos. Dios no es injusto, ni Dios... Yo sí tengo amnesia, tengo problemas de memoria, lagunas, si usted quiere, lagos, ríos y volcanes en mi cerebro, que ya no me acuerdo, pero Dios no. Dios se acuerda hasta del último detalle de nuestra vida. Y Él no es injusto para olvidarse del trabajo con el cual usted en alguna forma le haya servido. Hermanos, más que suficiente para que en su crecimiento, el desarrollo, el progreso de su vida espiritual esté consolidado en la esperanza
de la segunda venida de Jesucristo. No, que su esperanza no esté, le decía, en esta vida, en este mundo terrenal, que su esperanza esté allá en el cielo, creyendo que pronto, si no vuela usted para donde Él vuela para donde usted, pero una de las dos cosas va a pasar: o vuela usted para donde Él, o Él vuela para donde mí, pero algo va a pasar, porque Él no nos va a dejar solos, jamás. Amén, hermano. Vamos a orar, pongámonos en pie. El progreso del creyente: convertirse fielmente al Señor, servirle al Dios vivo y verdadero, y poner toda nuestra esperanza en la segunda venida de Jesucristo. Si usted tiene puesta toda su esperanza en Él, con gozo y amor, usted va a servirle todos los días de su vida mientras usted esté aquí. Padre, te damos gracias por tu palabra, gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias, Señor, por habernos hablado en esta hermosa noche. Y gracias, Señor, porque cada uno de mis hermanos pudo haber escuchado tu mensaje. Gracias porque nos das el aliento, el ánimo de que podemos servirte. Tal vez alguno dirá: es que yo no puedo servir. Todos hemos sido llamados a servir. Y si algún hermano o hermana en algún tiempo te pudo haber servido, aún todavía te puede volver a servir, porque tú no te has olvidado del trabajo de ellos. Así le dijiste a los Éfesos, que no te habías olvidado de su arduo trabajo por causa de tu nombre. Ayúdanos, Señor, a consolidar esa esperanza en nuestro corazón, porque donde no hay esperanza, no hay motivación por qué trabajar. No hay motivación por qué trabajar. Pero si esa esperanza está latente en nuestro corazón, con entrega, con gozo y con amor, te serviremos fielmente en esa constancia de la esperanza que es en Cristo Jesús. En el nombre de Jesús te damos gracias. A ti te damos la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén.